todos ustedes. Bienvenidos a la Casa del Archivo Histórico del municipio de Colima, la Casa de la Memoria. Hoy tenemos el gusto de presentar el libro Vivir bajo el cielo, pobreza y masculinidad en las fronteras, de Virginia Romero Plana, quien nos congratula con su presencia esta tarde. Agradecemos también la presencia de las presentadoras, maestra Yanalum Cerda Guzmán y maestra Evangelina Bañuelos Rodríguez. Un fuerte aplauso, por favor. Tengo el gusto de presentarles al moderador de este evento, maestro José Luis García, de quien me permitiré leer su semblanza. El maestro José Luis Larios es investigador titular A del Archivo Histórico del municipio de Colima, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima, donde cursó además la licenciatura en Administración Pública. Después de, en esta misma casa de estudios, se graduó como maestro en Historia, con la tesis La acción política de Ramón R. de la Vega, 1837 a 1869. Fue parte de los proyectos La Villa de Colima de la Nueva España, volúmenes 2 y 3, con la digitalización y paleografía de los documentos del siglo XVI. Realizó la paleografía de los libros de bautismo del Archivo Histórico Parroquial de San Felipe de Jesús, Colima, auspiciado por la Sociedad Defensora del Tesoro Artístico de México. Asimismo, es articulista en el suplemento cultural Ágora del Diario de Colima. Su especialidad son los temas del siglo XIX. Ha impartido clases en el Seminario Menor de Colima y la Universidad de Colima. Es miembro de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos. Entre algunas de sus publicaciones destacan las siguientes: Evolución histórica del Registro Civil de Colima, La fábrica de hilados y tejidos de San Cayetano, Producción, Economía y Comercio, y su más reciente investigación, próxima a publicarse, estará titulada Iniciativa y Empeño, la trayectoria vital de Ramón R. de la Vega, 1811 a 1896, ganadora de la convocatoria Publicación o coedición de obra inédita emitida por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Colima. Asimismo, fue acreedor de una beca en el programa de ayudas Iberex 2017 para asistir al concurso Escuela de Archivo para Iberoamérica en Madrid y Sevilla, España, convocada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de este país. Cedo la palabra al maestro Luis. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por su asistencia. Gracias al Archivo Histórico del municipio de Colima, la Coordinación de Difusión Cultural. Y bueno, vamos ahora a presentar el libro Vivir bajo el cielo, pobreza, masculinidad en las fronteras, de la doctora Virginia Romero Plana. Muchas gracias, doctora. Hoy en día está con nosotros en una estancia invitada en trabajo social en la Universidad de Colima y también en el Archivo Histórico del municipio de Colima. Y bueno, vamos a empezar. Me voy a quitar cubrebocas para hablar un poquito y que se entienda mucho mejor lo que vamos a expresar. Bueno, para iniciar, creo que de alguna forma con la pandemia que estamos viviendo, pues nos da pie a transmitir por vía internet, pero también de una forma presencial, pero de una forma reducida, un público reducido, y que bueno, con más énfasis vamos a hablar sobre este tema acerca de la pobreza, que no nada más es en Sonora, sino que en todo México, pero lo vamos a ir hablando poco a poco, y que las comentaristas nos van a ir especificando qué trata este libro. Y bueno, vamos a comenzar con la maestra Evangelina Bañuelos Rodríguez. Ella es ingeniero civil con maestría en ciencias y se dedica al área de vinculación de bienes. También ejerció o ejerce como perito evaluador desde hace 28 años. Y bueno, hace poco participó en la contienda pasada como candidata a la gobernatura por el Partido de Redes Sociales Progresistas. Y bueno, le cedo la palabra para que nos platique sobre el libro. Vivir bajo el cielo. La migración,
Se refiere al movimiento de personas fuera del lugar de residencia o nacimiento. Habemos muchos inmigrantes en todo el mundo que salimos normalmente para buscar mejores oportunidades de vida. Yo me cuento entre ellos. Yo originalmente soy de Zacatecas, así que soy inmigrante aquí en este bello estado de Colima. Ya lo dice Will Smith: son tus decisiones, no tus condiciones, lo que determina tu destino. Este libro le da voz a 4 inmigrantes. Ellos emigran de su pueblo para, por medio del trabajo digno, acceder a mejores oportunidades de vida, y que por diversas circunstancias las cosas no se han dado como las esperaban, como las soñaban. Al ser hombres, la carga social y moral pesa más en su vida y las decisiones que tomaron. Actualmente viven en condiciones de calle, de indigencia, y que no era esa la forma de vida que los motivó a dejar su pueblo, su familia, sus costumbres. Y es que el pueblo donde nacimos se lleva por siempre en el corazón, en el alma, como la razón que da identidad y sentido de pertenencia tan inherente al ser humano. Creí que leería vidas trágicas, dolorosas, que me horrorizarían y me dolerían. Lejos de eso, me dejaron varios días, es más, hasta el día de hoy, recordando sus vidas, en las que las duras pruebas que han vivido en soledad, sin familia, pero con la situación del que ser hombre sienten mayor responsabilidad de cumplir con las expectativas que los impulsó a emigrar. No pueden volver con la familia derrotados. Por diversas situaciones no pudieron alcanzar el tan anhelado sueño de prosperidad. Por el contrario, han terminado viviendo en condiciones de calle y de indigencia, sin más esperanza que el día de mañana tendrán trabajo y con eso solucionarán su aquí y ahora. Me resultó sorprendente leer la sabiduría de sus alcances, que solo lo da la vida dura. No hay amarguras, no hay quejas, no hay culpables, no hay depresión. Me sorprendió que todos cuidan su alimentación, se fijan en qué comen y son sanos, aun cuando coman lo elemental. Sebastián salió de la frontera sur para llegar a la frontera norte y dice: me encontré con más fronteras de las que nadie cuenta. Nunca había reflexionado al respecto. Santiago comenta: estudiar marca la diferencia. Él quiere que no nos vean a todos los de la calle como criminales. Los que de verdad son criminales andan como si nada. Él también afirma: el trabajo y el amor tienen que estar unidos, porque trabajas con amor a tu trabajo y el trabajo es amor hacia ti mismo. Hoy perdí una camisa muy bonita de manga larga y propia para el frío, y me preguntaba si me enojaba o no. El enojo era consigo mismo por descuidado, pero simplemente aceptó su responsabilidad. Él dice: no me invitan a reuniones mis compañeros de trabajo, solo porque soy indigente, porque no tengo casa. ¿Cómo me gustaría escuchar en mi entorno esa aceptación de las cosas y dejar de oír quejas que solo agobian? La camisa para Santiago es para nosotros lo equivalente a un vehículo o a un robo de nuestra casa. Nos roban todo, y para él era solo una camisa. Julián es el único casado. Él dice: llega una persona humilde con guaraches y suben el vidrio de la ventana o cierran la puerta de golpe. Si no me escuchan, ¿cómo van a saber lo que busco? ¿Qué es lo que necesito? Lo único que puedo aconsejar es que cuando vean a alguien que necesita de su ayuda, le den un poco de su corazón. Denle algo, porque en realidad no tiene nada. Finaliza ofreciendo su casa. Ahí en Santa Rosa tiene su casa. Ahí también está mi corazón. Alejandro dice: cuando uno trabaja, tiene mejor calidad de vida. Simplemente quiero sobrevivir en este mundo
y mi ilusión es llegar a mi pensión e irme a mi ranchito, comprarme una vaquita y gallina y quedarme allí. Todos afirman en la vida que hay que ser feliz. Me sorprende la actitud de aceptar que no supieron cómo hacer realidad sus sueños. Aunque trabajaron, eso no fue suficiente y su corazón no alberga enojos ante nadie. No culpan ni a Dios ni al gobierno en turno. No se molestan con los que sí tienen más posesiones que ellos. A mí me tocó el corazón sus historias de vida, pero más su aceptación, no conformismo. Hay un dicho hindú que dice: al final todo va a estar bien. Si las cosas no están bien, es que no es el final. Deseo de todo corazón que al final de sus vidas todo esté bien. Dios bendiga sus vidas y les abra caminos para acceder a sus deseos. Gracias. Estos 4 personajes que aparecen en el libro de la doctora Virginia Romero viven, creo que desde muy pequeños, desde muy jovencitos, buscan su identidad, una identidad que van explorando con el tiempo y a través de los años es cuando encuentran todo ese peregrinar. Y que no me quiero adelantar mucho porque a continuación viene la maestra Yanalum, que es Yanalum Cerda Guzmán, es licenciada en Psicología por la Universidad de Colima y egresada de la Maestría en Desarrollo Humano por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores del Occidente. Se ha desempeñado laboralmente como orientadora educativa y coordinadora operativa de programas clubes juveniles de superación personal y académica en la Universidad de Colima. Fue coordinadora administrativa del doctorado de estudios mexicanos en el Centro de Estudios Superiores e Investigaciones CECI. También ha ejercido la psicoterapia en raso, atención integral y por cuenta propia. Actualmente es coordinadora administrativa y del medio de comunicación Tlanesi, Periodismo de Derechos Humanos. Muchísimas gracias a Luis por la presentación, gracias a Virginia por haberme invitado y también gracias a Casa del Archivo por siempre abrirnos las puertas para compartir temas que, además de interesantes, creo que son muy importantes para sensibilizarnos como personas, como profesionistas. Y bueno, antes de que se me olvide, pues también gracias a quienes pudieron asistir el día de hoy presencialmente, porque pues a pesar de esta pandemia, pues yo creo que podemos seguir aprendiendo y compartiendo saberes. Bueno, al leer este libro, voy a quitar el cubrebocas brevemente. Vivir bajo el cielo, pobreza y masculinidad en las fronteras. A mí me ocurrió que cuando Virginia me lo entregó, pues vi la portada, ¿no? Ustedes, bueno, si han tenido ya la oportunidad de conocer este libro, aunque sea en su portada, pues en mí me provocó como ese sentimiento de, ay, qué bonita fotografía, ¿no? Se antoja leer el libro, ¿no? Porque pues vemos un desierto donde hay pues una luz, ¿no? Al final, el amanecer, y de cierta forma pensé, bueno, quizá a lo mejor estoy como romantizando el tema, porque en realidad yo creo que el simple hecho de escuchar la palabra pobreza, yo creo que a muchos de nosotros nos puede llevar hacia una representación de pues alguien que vive en una situación muy complicada y que, bueno, al menos en mi caso, y creo que pues varias personas sí podemos decir que en algún momento de nuestras vidas hemos atravesado por alguna situación de pobreza. Sin embargo, cuando ya lees las historias, te das cuenta de que hay quienes viven situaciones donde sus necesidades básicas pues son, digamos que pues carecen, ¿no? de mayores servicios, que no tienen acceso, por ejemplo, a la salud, que es el caso de la mayoría de las personas que están en el libro.
que como ya mencionaba la señora Evangelina y Luis, pues son 4 historias de hombres. En una de ellas es Sebastián, quien tiene 67 años, él es chiapaneco de Tapachula, le apodan el Flaco, ojito, y quiso viajar a Estados Unidos. Sin embargo, por azares del destino, pues fue deportado en varias ocasiones, y nos narra cómo es su vida en Sonora, cómo es llegar a Casa Amiga, un lugar que para ellos se ha convertido un hogar, donde han podido hacer amistades, donde comparten pues la calidez de la amistad de las personas que tienen que recurrir como a este espacio para refugiarse, pero que también nos cuentan la felicidad que les provoca a ellos tener un lugar donde poder dormir, donde tener un alimento por la mañana y saber que van a tener una cierta seguridad de que al regresar del trabajo que tienen van a tener un lugar donde poder estar. Entonces, bueno, al menos esas historias creo que se fueron repitiendo en cada uno de los casos. También, por ejemplo, Santiago, que es otro de los hombres que participó en este libro, él sí es de Sonora, es de Ciudad Obregón, y él narraba cómo fue su vida desde la infancia, donde la pérdida de su padre tuvo mucho que ver para que su vida se inclinara hacia las drogas, ¿no? Y que él lo platica de una forma que quizá a muchos nos podría despertar quizá un poco de miedo, ¿no? Decir, ay, ¿cómo me voy a platicar o cómo voy a estar cerca de una persona que ha estado por las drogas? Sin embargo, en las entrevistas que Virginia pudo realizar, él de manera abierta platica toda su experiencia, de que a él le hubiera gustado tener otras oportunidades y en su momento hasta poder estudiar. Sin embargo, que el haber recaído en varias ocasiones, eso no le permitió como salir adelante. Sin embargo, algo que es muy importante y que creo que Virginia nos ha dado la oportunidad en este libro es conocer el sentido de vida que ellos han encontrado a través del trabajo, que ha sido un modo en el cual ellos se han podido dignificar y que viven pues su día a día pensando en que pueden salir adelante, que cada día van a poder tener un sustento y que anhelan también en algún momento con tener ciertos ahorros para poder visitar a la familia, poder ayudarlos. Y bueno, esas historias yo creo que cualquiera de nosotros se siente identificado, porque yo creo que es como el anhelo que cualquier ser humano tiene, ¿no? El poder ayudar a la familia, el poder tener algo de qué vivir y sobre todo de poder aportar a los demás. Entonces, al menos yo en las historias pude relacionar esto de que para ellos el trabajo los ha dignificado y les ha ayudado a tener un sentido de vida. En el caso de Julián, algo que para que no se me olviden, solamente Julián, de quien les voy a hablar ahorita, él es el único de los casos que tiene hijos, ¿verdad? Él es el único de los hombres que formó una familia, aunque está divorciado, pero los demás, bueno, están solteros y digamos que el trabajo, el anhelo de en un momento tener una pareja también es algo que ellos manifiestan. Y que bueno, sin embargo pareciera como que son personas que no tuvieran un proyecto de vida, pero podemos leer en el libro que ellos también se han hecho responsables de su destino y que en ese sentido no han adquirido un compromiso con alguien, no han tenido una familia, pero que aún así han podido decidir sobre su existencia y responsabilizarse de la misma. En el caso de Julián, él tiene 61 años, él es de Santa Rosa, Toluca, de una comunidad náhuatl, y él menciona la importancia que tiene llegar a su lugar de origen, ponerse las ropas tradicionales de ahí, lo que le da identidad, y de todo el amor que él siente, ¿no? hacia su tierra, y que en algún momento quisiera regresar, apoyar a su familia, que eso también comparte en común con las demás historias, que no quisieran como regresar sin algo, que aunque sea poco, pero regresar a casa y poderles dar algo. Y bueno, en el caso de Alejandro,
Alejandro también tiene una historia de vida complicada como los demás, donde en su infancia pues perdió a sus padres. Digo, su mamá, aunque sigue con vida, pero estuvo lejana a él. Sin embargo, él tuvo la oportunidad de criarse con una tía, la cual le ayudó a forjarse en el trabajo, le enseñó la importancia que tiene, la responsabilidad, y que yo creo que, bueno, al momento de que ustedes, si tienen la oportunidad de leer el libro de Vivir bajo el cielo, pobreza y masculinidad en la frontera, se darán cuenta que todos ellos quieren de alguna forma pues tener, como ya les decía, este trabajo y poder dignificar, poder dar algo a la sociedad. Ya al momento, bueno, de terminar el libro, a mí me ocurría que yo decía, bueno, y cuando uno escucha las historias, obviamente uno puede sensibilizarse, ¿no?, ante lo que está viviendo la otra persona. Sin embargo, yo pensaba, bueno, ¿y qué ocurre con los programas sociales? ¿Qué ocurre con lo que pueden hacer las políticas, ¿no?, el gobierno para poder ayudar a las personas? Y me gustó algo que remarca Virginia, donde menciona la responsabilidad que tenemos todos nosotros en la sociedad para poder ayudar a las personas que están en una situación de pobreza extrema. Mencionaba como hecho de que a veces se puede convertir como en una situación donde pues los gobiernos se pueden lavar las manos, pero que también los ciudadanos podemos hacernos insensibles, ¿no?, ante la situación y no voltear a ver al otro. Con esto obviamente no es como decir que la responsabilidad debe de recaer en la sociedad. Sin embargo, es una forma de empatizar con el otro. Y también algo que en las historias podemos darnos cuenta es que los 4 hombres, a pesar de haber vivido situaciones muy difíciles, de abandono, de precariedad, no guardan un rencor en su corazón hacia la sociedad, no guardan un rencor hacia el gobierno. Al contrario, muchos de ellos consideran que existe un Dios. De hecho, inclusive había, por ahí mencionaba Sebastián, si mal no recuerdo, como la importancia que tiene para él de creer en algo, inclusive de acercarse a diferentes religiones y de que de alguna forma todo esto sea como una manera de respetar a los demás, que no existe como una mejor religión, sino que todos podemos compartir el hecho de creer en alguien más y eso nos puede hermanar. Entonces, bueno, en ese sentido, a mí el libro me dejó como pues una sensibilidad, sí, me dio un poco de tristeza leer las historias, recordé algunos casos que pues tengo la oportunidad de conocer porque mi vida transcurre mucho en el sur de la ciudad y yo pues en los últimos años he observado un mayor número de personas de otros países que a través del tren empiezan a movilizarse y que también llegan a nuestro estado y que en ocasiones te piden de comer, ya ni siquiera te dicen pues deme una moneda, ¿no? Si tiene algo de comer se lo agradezco. Inclusive pensaba en un señor que a veces va a su casa, que él tiene algunos problemas de salud. Nosotros en algunas ocasiones le hemos ayudado con algunos insumos para poderse curar de algunas heridas que tiene. Y yo le decía, oye, ¿no ha ido usted al centro de salud? Y me dice, es que no me atienden. Cuando llego, las enfermeras me dicen que yo no puedo pasar, que yo no estoy como en buen aspecto para que me puedan atender. Sin embargo, cuando está el doctor, él rápido me atiende y me ayuda, ¿no?, con mi problema. Él tiene un problema en su oído. Y entonces yo pensaba, pues como esas historias de Sonora también las tenemos aquí en Colima, y también ya podemos nosotros observar que también tenemos aquí población migrante que por azares del destino pues ha quedado en nuestro estado y que también está buscando la manera de salir adelante, de sobrevivir. Y bueno, en ese sentido, ya también para finalizar, agradecerle a Virginia que se haya dado la oportunidad de conocer estas historias,
Ella mencionaba ahí que esto es como un pretexto para analizar, para reflexionar, pero sobre todo también para que nosotros abramos nuestro corazón y que al escuchar y al leer las historias, también quienes ejecutan los programas sociales, también puede darse cuenta de cómo lo viven las personas, que no solamente son estadísticas que hay que mejorar, sino que son historias que en algún momento, si tuvieran una oportunidad para poder realizar un proyecto de vida, que es algo que yo también he visto, sobre todo cuando he trabajado con estudiantes de bachillerato, ¿no? Que yo creo que si todos en nuestra formación tuviéramos la oportunidad de que se nos acompañara para poder proyectar nuestra vida y poder hacer un plan, aunque nuestro plan cambie, pero tener ciertas bases, yo creo que eso también podría ayudar para que si hay oportunidades, si las personas tenemos la manera de salir adelante, que entonces no vamos a delinquir, no vamos a estar con apuros, ¿no?, de trabajo, y que bueno, en ese sentido el libro también nos invita a que nosotros pongamos nuestro granito de arena y que podamos ayudar en lo que podamos, ayudar a otra persona, que es algo que también menciona en los diálogos que estableció con estos 4 hombres que nos abrieron su vida, su corazón, sus experiencias, y que dejaron a un lado las vergüenzas para compartir las dificultades que tienen día a día, y que nos pudieron ayudar a entender que la pobreza no solamente la puede padecer un grupo, sino que cualquiera de nosotros en algún momento lo pudiera vivir, que ojalá no sea de esa forma, pero que sí es algo que también nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros en nuestra vida. Muchísimas gracias. ¿Por qué vivir bajo el cielo? De alguna manera, no sé si la autora ahorita nos va a despejar esa duda, pero escuchando a la maestra Yanalum, todos los participantes, las 4 entrevistas que hizo la doctora coinciden en la creencia de un Dios, y quizás el título del libro, de que están inmersos, ¿verdad?, bajo el cobijo de un Dios que los protege, ¿sí? La creencia es muy importante sobre todas las cosas. Creo que eso es, la masculinidad también es algo interesante en las entrevistas que hace la doctora, porque al principio ella comenta que les costaba trabajo expresarse, pero conforme fue pasando el tiempo en la entrevista se fueron digamos soltando, porque les cuesta trabajo decir la verdad, les cuesta trabajo comentar todo lo que vivieron anteriormente, los errores. Entonces siempre el hombre principalmente se aferra a no contar las experiencias, sobre todo las malas experiencias. Entonces creo que es muy importante este dato que la doctora Virginia nos hace, y sobre todo sus comentarios. Ella es investigadora de tiempo completo del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Sonora, y bueno, su formación académica, ella es doctora en estudios mexicanos con mención honorífica, especialidad de antropología de la pobreza, Centro de Estudios Superiores e Investigaciones de Colima, 2015. Maestra en Sociedades Americanas, Caracteres Históricos y Antropológicos, Métodos de Análisis, Universidad Complutense de Madrid, España, 2009. Posgrado especialista en Derechos Humanos, Pasado, Presente y Futuro, Universidad Nacional de Educación a Distancia, España, 2009. Posgrado experto en proyectos de cooperación al desarrollo, Universidad Alcalá de Henares, España, 2009-2010. Licenciada en Antropología Social y Cultural, doble titulación por la Universidad Complutense de Madrid, University of Canterbury, Inglaterra, 2003-2006.
licenciada en Trabajo Social, Universidad Complutense de Madrid, 2000-2003. Y bueno, algunas actividades de investigación, participación en las siguientes redes de investigación, por ejemplo, en la Red Nacional de Investigadores en Estudios Socioculturales de las Emociones, Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo, Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones, Red de Investigadores de Identidades Nacionales y Red de Estudios del Desierto. Es miembro del SNID, nivel candidata y perfil deseable PRODEP. Y bueno, algunas líneas de investigaciones en antropología de la pobreza, género y migración. Y algunas publicaciones, entre las que destacan, bueno, son 2 libros, 7 capítulos de libro, 17 artículos publicados en revistas, y algunas de ellas se conocen, por ejemplo, violencia sexual en el trabajo del campo, autoetnografía en 2 voces, masculinidad, migración y pobreza extrema, mirada retrospectiva de migrantes en Hermosillo, Sonora, México. Y también violencia simbólica hacia las mujeres en estudios de los comerciales de cerveza Tecate en México, entre otras publicaciones. Entonces vamos a escuchar a la doctora Virginia, autora de este libro. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias al Archivo Histórico por permitir presentar mi segundo libro. Voy a poner las gafas que si no, no veo. En esta que es mi casa también, ¿no? Porque, como dice José Luis, pues Colima es mi segundo hogar. Gracias, José Luis, por participar como moderador. Gracias, Evangelina, y gracias, Yanalún, por ser las presentadoras del libro. Yo no traía nada preparado y ahora le pedí a Yanalún un trozo de hoja y un bolígrafo para apuntar algunas cosas. A mí me gustaría, como somos poquita gente, que hiciéramos un debate después de lo que es la presentación. Comentaba José Luis, ¿por qué el título? Pues vivir bajo el cielo es como vivir en la calle, ¿no? Quien vive bajo el cielo, no sé si auspiciado por Dios o por el universo o por las creencias que cada quien tenga, pero pues es vivir mirando las estrellas, ¿no? Y viendo a ver qué nos depara el futuro. Pobreza y masculinidad en las fronteras, pues porque el libro habla de pobreza. Masculinidad, porque hay una construcción de género muy fuerte en las historias de vida que aparecen en este libro. Y en las fronteras, porque como ha mencionado Evangelina al principio, son muchas las fronteras que cada quien tenemos que pasar, o que quedarnos en un lado o en el otro, o que estar cruzando constantemente. En realidad el título hace referencia más a las fronteras simbólicas, ¿no? No solamente la frontera territorial que separa Estados Unidos de México, o México de Guatemala, o España de Francia, sino esa frontera simbólica que de repente nosotras y nosotros ponemos con el resto de la población, ¿no? Y que nos hace situarnos de alguna manera o catalogarnos, yo soy pobre o yo no soy pobre, o yo soy de clase media. Hay un ejercicio que hago siempre con mis estudiantes cuando hablamos de temas de sociología, de antropología, de pobreza, y la pregunta que les hago es ¿de qué clase social eres? ¿Y qué creéis que dicen? ¿O qué diríais vosotras y vosotros? De clase media, ¿no? Todos somos de clase media. Digo, qué bárbaro. Nadie es de clase baja, nadie es de clase alta. Entonces, esas fronteras en las que inconscientemente nos catalogamos o nos gusta adscribirnos, no sé muy bien por qué, hay que empezar a romperlas ya, ¿no? Entonces, por eso el título. Y la foto que dice Yanalún, qué bonita es la foto. La persona que me ayudó con el libro de la editorial estaba un poco harta de mí, porque era la 8ª vez que me mandaba una foto y yo le decía que no, porque realmente no congeniaba con lo que quería transmitir. Y bueno, qué bueno que al final esta gustó un poco, porque estaba ya un poco cansada. El libro
recoge solo 4 historias de vida. A mí me gusta mucho hacer historias de vida. Ya lo había hecho en mi primer libro con la tesis doctoral, había hecho historias de vida de familias. Y ahora quise hacer historias de vida de personas que viven en la calle, de hombres que viven en la calle, porque creo que son las voces que hay que empezar a recuperar para darnos cuenta en qué situación estamos como sociedad. El hecho de que haya una persona en la calle viviendo, que no tenga dónde bañarse, que no tenga dónde hacer sus necesidades fisiológicas, que no tenga dónde mirarse al espejo para decir mira qué guapa estoy o mira qué guapo estoy, donde no tenga que prepararse la comida. Eso es que toda la sociedad hemos fallado, no ha fallado esa persona, hemos fallado todas y todos. Entonces eso, las personas que están en la calle, es un reflejo de lo mal que lo estamos haciendo como sociedad. Y los tapamos, ¿no? Ahora aquí en los portales me he dado cuenta como han puesto muchos bares, hay mucha gente pidiendo, ¿no? Pidiendo dinero, unas monedas o vendiendo algunos dulces, chicles y demás. Yo he llegado a escuchar muchas veces que la gente que vive en situación de calle es porque quiere, o porque son alcohólicos, o porque tienen adicciones, o porque son violentos. Y hablo en masculino porque mayormente la gente que vive en situación de calle es población masculina. Y quiero hacer una aclaración porque hace poco me hicieron una entrevista y no sé si yo no me supe explicar bien, pero lo que aparece en la entrevista es erróneo y me gustaría este espacio, si me dais permiso para aclararlo. No digo que los hombres sufran más que las mujeres en situación de calle, ni mucho menos, creo que es lo contrario. De hecho, que una mujer tenga que vivir en la calle engloba muchas más violencias que un hombre viva en la calle, por la construcción de género que mantenemos en las sociedades donde vivimos. Pero sí es cierto que hay más hombres que mujeres en situación de calle. Eso quería aclarar esa parte. Y esto va un poco relacionado con el segundo punto que quería abordar, que son las representaciones sociales que tenemos de la gente que vive en situación de calle. A mí me impactó, y no sé si alguna vez en alguna charla o en alguna presentación lo he dicho, pero cuando yo estaba estudiando trabajo social, hace un montón de años, ni sé cuántos, como que casi 20, no, más de 20, hacíamos todos los años, íbamos por Madrid repartiendo café por las noches a personas que vivían en situación de calle, y la idea no era darles el café era un mero conductor o una vía. La idea era hablar un rato con ellas y con ellos, ¿no? O sea, que por ese ratito sintieran que alguien les estaba escuchando o que podían tener una conversación como la que tenemos todas y todos con nuestras familias, con nuestras compañeras, compañeros de trabajo, etc. Y recuerdo que la primera persona con la que yo me senté a hablar, la primera vez que hice esta actividad en Madrid, era un señor de mediana edad, todavía no era adulto mayor, unos, no sé, 50 y tantos, 60 años, y recuerdo que me impactó porque me comentó que él estaba en situación de calle a partir de un divorcio que le había salido mal. Él no lo había podido superar emocionalmente y tampoco económicamente. Y él me contaba que él pertenecía a una clase bien, vivía cómodamente, económicamente hablando, y bueno, pues que había terminado en la calle. A mí eso me impactó porque la idea que tenemos de la gente que puede terminar en situación de calle es gente como he mencionado, ¿no? O sea, el imaginario es pues personas que tienen problemas o adicciones de alcoholismo, a cualquier otra droga, personas vagas, que no les gusta trabajar, que rompen lazos con las familias, que son personas violentas, y no es cierto. Claro, no digo que no haya gente que por esas circunstancias hayan terminado en esa situación, pero realmente estas historias de vida demuestran, o por lo menos ponen sobre la mesa, que hay toda una trascendencia experiencial de vida por la que atravesamos todas y todos, y que en algún momento pues bueno, se puede desequilibrar y puede tornar en esa situación. Y cuando llegas a la situación de calle es difícil salir.
es complicado, es complejo, es duro, es hiriente, es vergonzoso, y sobre todo si son hombres. Y con esto es a lo que me refería antes, o lo que intentaba también explicar en la entrevista, a la construcción de género. A los hombres se os ha enseñado a que no hay que llorar, hay que ser súper valientes, hay que trabajar, que muchas veces el trabajo que hagamos nos va a definir como hombres, o en este caso vosotros. Y eso, si nos lo dicen desde que somos así, de pequeñitos, lo interiorizas de tal manera que se lleva a todos los extremos y a todos los ámbitos de la vida. Entonces, este libro recoge un poco las experiencias de estos hombres que emigran a Estados Unidos para cubrir esa función como proveedores familiares. Pasan un tiempo, son deportados, y cuando son deportados sin absolutamente nada, me refiero a nada de ahorro, nada de ninguna expectativa más allá, es cuando les entra la vergüenza. Es cuando dicen, bueno, ¿y ahora con qué cara voy yo otra vez a mi familia a decirles pues, que no he conseguido por lo que vine, ¿no? Eso, y porque hay una ruptura muy fuerte con la familia de años, y una de las historias, de hecho, que pensaban que había fallecido, pues estaba desaparecido por muchos años, y pues piensas que con tantos casos que se escuchan de migrantes en la frontera, pues que es posible que haya fallecido, ¿no? Y eso es duro de que te den porque ya no existes en este mundo, ¿no? Y bueno, la idea un poco con estas historias es, no sé si llegar al corazón tanto, pero sí sensibilizarnos un poco, ¿no? Decía Julián, en la tercera historia de vida, decía que cuando veamos a alguien por la calle, si llevamos un pan, le demos la esquinita del pan, ¿no? Que a nosotros no nos quita nada, y a lo mejor a esa persona le has hecho el día, ¿no? Y si te pasas y no le puedes dar unas monedas, pues sonríele. Y yo creo que con eso es más que suficiente. Dale los buenos días, pregúntale, ¿necesitas algo? Hay veces que no necesitamos dar monedas. Podemos entrar a un café y comprar un bocadillo o algo, ¿no? Hay veces que llevamos el lonche en la mochila, pues dáselo. Tú tienes seguramente dinero para comprarte algo, ¿no? Entonces, rompiendo un poco las representaciones sociales de la pobreza y poniendo un poco también de nuestra parte, creo que podemos como avanzar un poco. Y otra cosa que mencionaba Yanalun también es esta cuestión de la educación. Hay que empezar ya a deconstruir, reconstruir y construir nuevos parámetros para educar a las personas, no para educar a los niños ni para educar a las niñas. Aquí hay que educar en igualdad a las personas, con ética, con moral, con valores, con saber hacer bien, con no tildar a la persona que no está a nuestro mismo nivel socioeconómico, etc. Entonces, parte también del mensaje de este libro es un poco, hay que empezar ya a romper los esquemas que tenemos. Y el tema de las políticas sociales, pues es algo con lo que estamos como peleando mucho todo el tiempo, porque cuando entras a las instituciones o a las páginas web de las instituciones a ver o a saber sobre pobreza, lo único que ves son definiciones de qué es pobreza, si eres pobre, si no eres pobre, si es pobreza multidimensional, los ámbitos que pueden ser para saber si eres pobre o no eres pobre, y estadísticas. Y a partir del año 2000 es cuando el Banco Mundial empieza a romper un poco esa dinámica y empieza a rescatar las voces de los pobres. Así se llama uno de los primeros libros del Banco Mundial, tiene muchos ya, las voces de los pobres. Porque si no sabemos cómo sienten las personas que viven en situación de pobreza, ¿cómo las vamos a poder apoyar? Si no sabemos qué es sentir realmente hambre durante 4 días sin comer,
o beber agua de las cañerías porque no tengo dinero para comprarme una botella aquí en México, que además no puedes beber agua de la llave porque no es potable, y estar con afecciones estomacales por 2 días y no tener un espacio privado, ¿verdad? Como para, o tener acceso a una medicina. Hay algunas veces que no sabemos qué es eso porque no hemos hablado con nadie que nos ha contado esa experiencia, porque damos por supuesto que a nosotros eso no nos va a pasar, a nosotras. Hoy recibí un post de una amiga que dice algo así como de qué raro es pensar, o qué raro es acostarse por la noche sabiendo que no vas a tener problema en tu desayuno, que vas a tener en el refri cosas para desayunar, que vas a tener unas monedas para tomar el camión o el taxi, o que tienes un coche, ¿no?, para ir a tu trabajo. Entonces, como valorar también las cosas que tenemos, creo que nos hace un poco más humanos y empieza a romper esas representaciones sociales. Y las políticas sociales, pues yo creo que las personas que hacen las políticas sociales, las personas que las implementan, las personas que son responsables de llevar a cabo los programas, los planes y los proyectos de acción social, de desarrollo, creo que hay que empezar también a romper esta función de las políticas, porque sin duda no están dando los frutos esperados. Y ahí tenemos las estadísticas, cada vez hay más pobreza. A lo mejor cada vez hay menos pobreza extrema, pero se amplía el número de personas o de familias en pobreza. Entonces, bueno, este libro es un poco, pues eso, es dar a conocer las 4 historias de 4 personas que ahora mismo viven en situación de calle, que van a un albergue a dormir, que duermen en colchonetas de, no sé, 3 centímetros, apilados con otra gente, que toman un café por la noche para dormir con una cena, y que en la mañana siguiente, a las 5 de la mañana, tienen que salir con la mochila y las pocas cosas que tengan a la calle. Imaginaos en Sonora el calor que hace ahora. Pues tienes que estar en la sombra, y aún en la sombra hay más de 40 grados. Entonces, imaginaos pasar solamente un día en esa situación. Yo creo que es como para redefinirnos, para reflexionar y para hacer una introspección fuerte y brusca con qué queremos como sociedad. Muchas gracias por estar aquí y pues nada, espero que os guste el libro, a quienes lo vayáis a leer. Gracias. Creo que de alguna forma hemos vivido la pobreza, conocemos familiares, amigos que viven al día y que desafortunadamente pasan estas cosas en Colima y en muchas partes de México. Muy buenas tardes a todas y todos, gracias por su presencia. El archivo se siente muy halagado con su presencia esta tarde. No obstante la pandemia, no obstante el COVID, antepusieron esta situación, antepusieron su amistad a esta situación por la invitación expresa que hizo la maestra, la doctora Virginia Romero, a quien agradezco la presentación de este segundo libro de su autoría, de esta segunda investigación, que revisando ahorita tiene más de 40 fuentes consultadas, Virginia, en un total de 61 páginas, en la que contiene las 4 entrevistas de estos autorretratos de Sebastián, de Santiago, de Julián y de Alejandro. Autorretratos conmovedores que no son los únicos, lamentablemente. Nuestro país, más de la mitad de quienes lo habitamos, no tienen para comer mañana, y probablemente hoy se duerman sin comer, sin cenar. Es una realidad que sí lacera, pero que de pronto no volteamos a ver. Colima, como ciudad, históricamente y de manera muy radical, en el siglo XIX, se sectorizó en clases sociales. Y lo podemos ver aún. Hace algunos años era muy evidente, y la gente mayor que está aquí no me dejará mentir. El Jardín Núñez, y hay una foto ahí que ustedes podrán ver a la salida, estaba dividido en el andén principal, perimetral. Por la parte interior
viajaban quienes habitaban el norte, centro norte de la ciudad. Nadie se podía meter esa parte y casualmente tenía más bancas y estaba más sombreada. La parte de fuera o externa del jardín, Jardín Núñez y Jardín Libertad, la clase media, y por la calle caminaban los pobres, la clase baja. Los domingos no se podía subir al jardín. Durante todo el periodo virreinal, prácticamente 300 años, ni negros, ni mulatos, ni indios, ni pobres tenían acceso al atrio de la iglesia, de ninguna iglesia católica. Y bueno, ustedes me dirán, ¿y geográficamente cómo se delimita? ¿Cuál es la frontera? Es muy sencillo. Caminemos Colima de norte a sur o de sur a norte, la pura ciudad. Vénganse desde las Albarradas y van a llegar al ferrocarril. Es una realidad completamente diferente a la que se vive después de la vía. Y una realidad que también se contrasta con la que se vive después de la avenida San Fernando hacia el norte. Esos son los sectores en los que Colima se dividió. Pero en la interacción social, todavía en la década de los 80s, todos estos grupos, asociaciones, clubes, sociedades mutualistas, agrupaciones académicas y culturales, estaban integradas por las mismas personas, los mismos apellidos entre los miembros, las y los miembros. Así se sectorizaba: Club de Leones, Club Rotario, Club Mutualista, etc. Y los otros eran los otros. Favorablemente, hemos llegado, mucha gente de fuera, y hemos podido romper esas barreras sociales. Hemos irrumpido en esos espacios y creo positivamente que poquito les hemos enriquecido, sobre todo en la pluralidad y en la tolerancia. Los hemos abierto. Y eso qué bueno, porque nos habla de una sociedad como lo que es una sociedad plural, que debe respetarse, como ya lo decían quienes me antecedieron en el uso de la palabra, que deben tolerarse y en el mejor de los casos amarse. Felicito la sensibilidad de Evangelina. Tu texto me conmovió mucho. Gracias, Evangelina. Y Analún, aprecio mucho tu trabajo académico técnico en el análisis del discurso de Virginia y de los personajes. Luis, también como moderador, la conducción, te felicito a nombre del archivo. Y por supuesto nuestra anfitriona Virginia Romero. Muchas gracias, Virginia. Quiero destacar la presencia de un invitado especial de Virginia y mío, el maestro José Martínez. Gracias, Pepe, amigo, por acompañarnos, así como de todas y de todos ustedes. Gracias de veras por estar con nosotros. Y pues agradecerles a quienes nos están viendo a través de redes sociales en esta grabación que se va a transmitir de manera diferida, porque estamos en una veda que impuso el Instituto Electoral, Nacional Electoral, a las instituciones públicas. Respetando esta veda, el Archivo Histórico del municipio de Colima no puede transmitir en vivo su programa cultural y lo vamos a transmitir de manera diferida, este mismo espacio que ustedes están viendo, en una fecha posterior a la del 2 de agosto, que es cuando termina la veda electoral correspondiente. Gracias a todos los participantes, gracias a todas y todos ustedes. Por mi parte, muy buenas tardes o buenas noches ya. Gracias de verdad. Con esto damos por concluido este evento. Muchas gracias por su participación a todas y todos los participantes.